Buenos días, hermanos y hermanas. En el nombre del Señor, que tengan ustedes un hermoso día y una gran bendición de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien hay ahí detrás de la barrera, que se llama teléfono, ponga un dedo barrera. Estamos aquí presentes para la gloria de nuestro amado Jesucristo. Bien, vamos a comenzar. Amén. Ahí hay gente. Bienvenidos. Vamos a comenzar orando, poniendo nuestras personas delante del Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias por este día, que podemos reunirnos por este medio, Señor, limitado, pero que lo queremos aprovechar al máximo para la gloria de su santo nombre, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que limpie nuestros corazones y nuestras almas, nos redarguya de pecado, y para que nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestras emociones no tengan tropiezo ante su santa presencia, nuestras alabanzas, nuestras peticiones. Y pedimos y rogamos también esto para que su palabra pueda ser recibida en nuestro corazón para gloria de su santo nombre, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos en este sentido que están conectados, los que se van a conectar y los que no van a poder conectarse por alguna razón, Señor. Padre eterno, bendiga esta instancia, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los avisos habituales, recordarles que hay un pequeño cambio. Esta semana podemos reunirnos presencialmente con un aforo de 5 personas que asisten al ministro de culto. Así está escrito en el decreto gubernamental. Así que podemos reunirnos el día martes y el día jueves, pero no podremos hacerlo el día domingo, a menos que sea online. Bien, esa es la situación de los cultos. Recuerden, el día viernes a las 9 de la tarde o de la noche ya tenemos momento de oración, y el lunes a las 8 las hermanas también se van a reunir por Zoom para orar. Así que avísale a las hermanas, las que no se han comunicado, para que puedan estar ese día y orar por todas las necesidades de los hermanos, las familias y la iglesia. Recuerde también Instituto Berea, todos los lunes, que está haciendo la clase de hermenéutica el hermano Ricardo. Y siempre pedirle oración por la iglesia, Señor. Hermanos, esta es una petición permanente, orar por la iglesia. Y después los mandamientos. Recuerde, tenemos el mandamiento de leer, estudiar y obedecer las Escrituras. Traducido, la Biblia, hermano. Esa que tiene en su casa, esa misma. Después, orar por los hermanos, la iglesia y sus enemigos. Y ore por Chile. Ore por los médicos que están afrontando esta pandemia. Ore por los contagiados. Hay muchos contagiados. Y ore porque el Señor le dé sabiduría al gobierno para que pueda hacer las medidas correctas. Y que no limite los derechos que corresponden para los ciudadanos. Y predique el Evangelio cada vez que pueda y tenga oportunidad. Pida esas oportunidades al Señor. Congréguese lo más que pueda. Son tiempos difíciles, vienen los tiempos peligrosos, después los tiempos insoportables. Así que congregarse va a ser lo mejor hoy día, pero también bajo cualquier situación. La iglesia debe congregarse. Bien, y ofrende, así como el Señor le ha hecho prosperar. Le ha hecho prosperar mucho, te ofrendará mucho. Le ha hecho prosperar poco, ofrendará poco.
y les doy el RUT de la hermana Marta Carrasco, a la cual depositar. Esa es una posibilidad. Y el RUT es 176-153-75-K de kilo. O en su defecto, pasar por la iglesia y dejar la ofrenda con la hermana Marta. Bien. Esos son los avisos que hay para ustedes, para nosotros, para la iglesia. Bien, hermanos, hoy día es domingo de resurrección y toda la iglesia dice amén. El primer día de la semana resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia se reúne el día domingo. El día domingo no es el día de reposo de la iglesia, es el día de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar algo de eso. Amén. Vamos a ponernos ante el Señor y decir: Padre eterno y misericordioso, queremos rogar su bendición, la limpieza de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, para que esta palabra, Señor, pueda quedar en nuestro corazón y fructificar para gloria de su nombre, Señor. Pedimos esta misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar introduciéndome diciéndoles algo y partiendo de un versículo en Segunda de Pedro, que dice: el apóstol Pedro escribe a los cristianos perseguidos en Asia Menor. Esto está en la segunda carta. Y les dice, comillas: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestación significa advertencia. Este pasaje está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahora, el apóstol Pablo recuerda a los cristianos perseguidos que los dones, bendiciones dados por la fe en Cristo, los debemos recordar siempre. Debemos recordar siempre de dónde Dios nos sacó por misericordia, ¿o no? A veces se nos olvida, pero es bueno recordarlo. Y las bendiciones y dones presentes y futuros que nos ha regalado por su buena voluntad. Porque a veces se nos olvida, pensamos que hemos merecido todo. No. Toda la salvación, con todo lo que ello implica, es un regalo de la buena voluntad de Dios. ¿Por qué esto? Mientras más recordemos que toda bendición de Dios por la cruz de Cristo, más podemos entenderla. Y lo que entendemos, eso es lo que creemos. Lo que no entendemos, no lo podemos creer. Si usted no entiende, si alguien se dice cristiano y no entiende el significado de la cruz de Cristo, no sabe lo que cree. Y si no sabe lo que cree, por tanto no es salvo, hermano. Si un cristiano entiende el significado de la cruz y lo cree, es salvo. Y si cada vez más profundiza en el significado e implicaciones de la cruz de Cristo y las cree, madurará espiritualmente. Porque el conocimiento de Cristo, por la obediencia a su palabra, y el mayor entendimiento de la cruz de Cristo serán la base de crecer en santidad o crecer en el carácter de Cristo. Y tendremos una visión, un entendimiento de la grandeza de Dios. En cambio, una banalización de la cruz de Cristo, causada por una visión superficial de la persona de Cristo, ¿cuál, por ejemplo? Cristo resuelve problemas, que Cristo me va a dar riqueza, bienestar, felicidad, y es solo amor, 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 amor. Ese es un Cristo para corazones no redimidos, que se toman la libertad de la carne en nombre de Cristo, resultando una visión pequeña, humanista de Dios.
Así que yo les digo, una vez más, hablaremos de la cruz de Cristo, hermanos. Y el título, Conociendo a Dios por la cruz de Cristo. Ese es el título. Y vamos a estar en Marcos 15, del 22 al 41, del cual vamos a extraer algunos versículos como mostrado. Bueno, amén. Toda la iglesia dijo amén. Gracias, hermano. Tenemos que entender que el personaje principal de la Biblia, de toda la revelación, de toda la escritura, es el Señor Jesucristo. Y el centro del Evangelio es el punto central. El Evangelio es el punto central de toda la Biblia. Y el centro del Evangelio es Cristo crucificado y resucitado en una cruz. Entonces la cruz de Cristo es el centro de la redención y la revelación suprema del Dios único y verdadero. La cruz de Cristo es la marca más potente del todopoderoso Dios que señala lo que es la creación, el rumbo de la creación para la gloria de su persona. Y esa gloria será por juicio eterno o por salvación eterna. Vamos a ver Marcos 15, del 22 al 25. Y dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Vamos a ver algunas cosas. ¿Qué podemos decir de acá, de estos pasajes que nos muestra Dios? Primero, dice el Gólgota, que es el lugar de la calavera. Ese no era un monte, esa era una cantera, donde sacaban piedra para la construcción de edificios, casas, etc. Y esta estaba fuera de Jerusalén. Entonces, ¿por qué crucificaron ahí a Cristo? Claro, porque era una cantera. ¿No? Porque fíjense que los romanos crucificaron muchas veces a los condenados en las ciudades o en los caminos muy transitados. Porque tenían el propósito de que la población viera lo que le sucedería a los que se rebelaban contra Roma. Y si como la cruz es una agonía que puede durar hasta 4 días y una agonía terrible, se pueden imaginar el espectáculo para esos habitantes. Pero en este caso, los judíos, porque eran, digamos, como decir, súbditos a los cuales el imperio romano, el gobernador romano en este caso, los tenía que oír, decían que sea crucificado o todos los crucificados fuera de la Jerusalén. Y con esto se cumple un mandato del Antiguo Testamento. Éxodo 29, 14. ¿Qué dice? Es muy sencillo. Éxodo 29, 14. Es un mandato de Dios a Moisés y Moisés a Israel en el desierto. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Y eso era Cristo. Una ofrenda por el pecado. Y debe ser quemado, sacrificado fuera del campamento. Fuera de Jerusalén en este caso, la ciudad santa. ¿Por qué? Porque él era el sacrificio por el pecado. Versículo 24, repartieron sus vestidos. Esto también está, ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento. Y habla precisamente de, vamos a Salmo
22, Salmo 22, 18, que dice, que es un salmo mesiánico, y dice, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y en ese momento, algo que David había escrito varios cientos de años atrás se cumple ante la cruz de Cristo. Los soldados se repartieron la ropa jugándosela, la ropa, la vestimenta de Jesucristo. Versículo 25, lo crucificaron. Ahora, la cruz de Cristo o la condena de la cruz de Cristo para un incrédulo, dice, nada diferente a todos los delincuentes que los romanos crucificaron. Recordemos que pocos años atrás, antes de Cristo, hubo una rebelión de esclavos, Espartaco. Y cuando los romanos lograron vencer a estos esclavos, llenaron las vías principales de Roma con los esclavos crucificados, para que toda Roma y todo extranjero que viniera a Roma viera el castigo que de Roma hacía a los rebeldes. Entonces puede decir, Cristo era uno más, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo fue anunciado. Romanos 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces fue anunciado en las Escrituras como tal. No está anunciado como un delincuente que iba a ser crucificado, o un rebelde, o un, ¿cómo se llama? Celote. Los celotes se rebelaban contra los romanos. Génesis 22:8, cuando dice, Abraham junto a su hijo, le leo del versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham profetizó. Yo no sé si están dándose cuenta o no, de que Dios se iba a proveer de un cordero. Y ese cordero fue presentado a Israel por Juan el Bautista. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí tenemos, Dios proveyó el sacrificio para la salvación, sacrificio final, con efecto eterno, etc. Pero aquí quiero marcar dos cosas. Dios cumple su palabra en el tiempo designado por Dios. Todo lo que Dios ha dicho, voy a hacer esto y será así y así, se va a cumplir. Hay que pensar que de Génesis 3:15, estamos hablando del huerto, del Edén, al anuncio de Juan, presentando a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, son más de 4.000 años. Pero eso no hace mella a lo que ha dicho Dios en su palabra. Lo que ha profetizado, lo que ha anunciado, se va a cumplir en el tiempo que ha designado Dios y que solo Dios sabe. Entonces, Dios provee el Salvador, no solo cumple su palabra. Dios provee el Salvador, la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué Dios tiene que proveer la segunda persona de la Trinidad? Hacerlo hombre, y por una razón, debido a la condición de la raza humana. Y este es un aspecto, hermanos, como decir, poco asimilado, diría yo, en muchos casos, poco asimilado. Por ejemplo, cuando dice en Romanos, vamos a Romanos 3, citando del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta no es una
¿cómo se dice? Hipérbole, una exageración, no, es la realidad. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y ese uno se repite 3 veces para decir, todos, absolutamente, están contaminados de pecado. Es Dios que tiene que proveer salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que salva. Mire, dice en Isaías 13:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y además debía ser un hombre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenía que ser un hombre para que pudiera morir y pagar por el pecado. Entonces él era hombre, como el cordero, sin defecto, sin enfermedad, sin pecado, que paga por el pecado de pecadores y salvarlos, porque él era y es santo, 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 que fue sacrificado como si fuera pecador, y los pecadores, para que los pecadores fueran santos. Entonces Dios cumple su palabra revelada. Dios provee el Salvador, y Dios odia al pecador y el pecado. Unos dicen, no, Dios odia tu pecado, pero te ama a ti. ¿Sí? Bien, Dios es el único que puede odiar y amar al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero en la Biblia aparece que Él hace eso. Veamos Salmo, por favor, Salmo 5. Salmo 5. Salmo 5. Del 4 al 6. Y dice el salmista, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará y el engañador abominará a Jehová. Dios odia, abomina, desprecia el pecado. Entonces, ¿por qué odia el pecado? Por una razón. Él revela su odio al pecado. ¿En qué modo revela su odio al pecado? Castigando a su Hijo amado. Isaías 53. Si alguien se puede imaginar lo que significó la cruz o lo que significaba la cruz para los condenados, bastaría leer un informe que hicieron algunos médicos cristianos. La implicancia, llamémoslo física, es un dolor espantoso. Isaías 53, vamos a ver del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Escucha esto, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros sobre la persona de Jesucristo? Dios. Dios. No fue por la maldad de los romanos, no. Ni la incredulidad de los judíos. Eso fue secundario. Dios usó esa maldad para un sacrificio por el pecado, para salvar pecadores. Entonces,
Él fue castigado como pecador para que nosotros los pecadores tengamos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la rectitud moral de Dios. Cuando Dios castiga el pecado en Cristo, Dios reivindica ¿qué cosa? Su santidad, su justicia, su rectitud moral. Si Dios no fuera justo, no castigaría el pecado. No fuera justo, no castigaría el pecado. Pero como es un Dios justo y santo, Él castiga el pecado. Y para salvar a sus elegidos que nacen en pecado, la solución fue enviar a su Hijo, porque no había hombre que podía pagar por el pecado. No había ser humano que podía pagar por el pecado. Ni el más pintado, ni el más santo, ni el más... No podía. Dios proveyó el hombre necesario. Veamos Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Se ha testificado, se ha declarado, se ha revelado. ¿Qué cosa? La justicia de Dios, la santidad de Dios por la ley y por los profetas. Después dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ahora se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, Dios castiga nuestro pecado en la cruz de Cristo, porque Él es santo, y a la vez que castiga nuestro pecado allí, por la fe en esa obra, nos convierte en santos, nos justifica. Esa es la justicia de Dios por fe y para fe. En Cristo la tenemos. Entonces, Dios muestra ¿qué cosa? Su fidelidad a su palabra. Proveedor completo de la salvación. ¿Qué más? Odio al pecado y santidad. Tenemos que entender algo, hermano. El sacrificio, sin sacrificio de Cristo no habría redención. Sin la fe en la cruz de Cristo no hay salvación. Sin salvación no hay santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Pero también, y eso tenemos que tenerlo claro, la cruz de Cristo es juicio por medio de Cristo. Vamos a ver solo 3 versículos. Veamos a Juan 3:18. Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Qué dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído en Cristo está ya condenado. Entonces, la cruz de Cristo, si usted no cree en la cruz de Cristo, si alguien dice que la cruz de Cristo es para hacerse rico y no para santidad, usted está perdido. Y eso es juicio. La misma cruz de Cristo, el que no cree está condenado, el que cree es salvo. Entonces, la cruz de Cristo es el punto de partición. El que cree se salva, el que no cree está condenado. Juan 5:22. Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y por qué lo dio al Hijo? Porque Él es el Hijo del hombre.
y porque Él murió en la cruz. Miren lo que dice Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6, que dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero inmolado, por ser inmolado, es el único que tiene derecho a tomar ese documento que es el título de la tierra y hacer el juicio que era necesario. En Mateo 28, ¿qué le dijo a los discípulos? Toda potestad me ha sido dada, en la tierra como en el cielo. Toda autoridad con poder me ha sido dada. ¿Por qué? Por la cruz. Por la cruz. Entonces, el que tiene derecho a hacer juicio es Cristo. Y Cristo hará juicio. Desde ya, cuando uno no cree, la cruz es un juicio. Está condenado. Entonces, primero, Dios cumple su palabra porque Él guía la historia y las circunstancias para el cumplimiento de sus propósitos de su creación. Dios provee el Salvador, que es Dios hecho hombre, porque el hombre es impotente por el pecado para hacer algo que agrade a Dios. 3. Dios odia el pecado, revelando su odio en el castigo y muerte de Jesucristo. Dios tiene en mayor aprecio su santidad, castigando el pecado en Cristo. Y por esa obra, perdonar y santificar pecadores por la fe en el sacrificio de Cristo. Si alguien quisiera ver cómo Dios ve el pecado, ¿cómo Dios ve el pecado? Podríamos decir, mire los sufrimientos físicos y los tormentos espirituales de Cristo hasta la muerte. Mire eso. Cristo fue juzgado injustamente. Se violaron todas las leyes judías para juzgarlo. Fue juzgado ante el Sanedrín y ante el gobernador romano. Fue azotado injustamente. Fue crucificado. Cuando fue crucificado, una persona que ha sido azotada, como ya se ha dicho, con un látigo, con estos de hueso que le arrancaban la carne, con fiebre, infecciones, sin comer, sin beber. Camina, no puede llevar la cruz en un cierto momento. Llega a la cruz, es clavado en esa cruz. Si usted se deja caer en la cruz así, no puede respirar. Y cuelga de las manos, de las manos clavadas. Y es un dolor, pero terrible. Entonces se levanta y los pies clavados, respira un poco, pero viene un dolor inmenso a los pies. Y es un dolor permanente, sube y baja, dolor permanente. Con tétanos, infecciones, fiebre, hambre, sed, y quizás cuantas cosas más. Y un dolor permanente, cada vez más creciente. Con respirar poco, que se va desesperando hasta que al final le estalla el corazón. Y una persona sana puede durar 3 días y 3 noches en ese sufrimiento. Entonces, si usted quiere ver cómo Dios ve el pecado, mire la cruz de Cristo. Así de horrible para Dios es el pecado. Versículo, volvamos a 1 Corintios, por favor, quiero mostrarle algo.
1 de Corintios, Marco, estoy en Marco. Ya, Marcos 15. Quiero que veamos el versículo 34. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto también es parte de un salmo. Y habla en parte de los tormentos espirituales. Dios cargó el pecado y como Dios no tiene comunión con el pecado, desamparó a su Hijo para amparar los pecadores que creen en Cristo. Entonces, y es el efecto de la cruz y el momento, esas palabras hablan de un tormento espiritual tremendo. Que nosotros, yo creo que, no sé si lo podremos conocer algún día, espero que no, que para Dios baste con eso. Y lo extraordinario del momento de la crucifixión de Cristo es que los pecadores se burlaban de Él mientras Cristo moría por ellos. Miren, siempre el versículo, capítulo 15, veamos, por ejemplo, el 29, y se cumplió la escritura que dice, 29, perdón, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Después, ¿qué más dice? Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Mire, Cristo está pagando por el pecado de esa gente y de la generación futura, mientras ellos se burlan de Él. ¿Cómo se sentiría usted? Yo no muero por estos bandidos, delincuentes, pecadores, inmundos. No. Pero Cristo lo hizo. Miren, Lucas, y fíjese, están en eso, lo están ofendiendo, se están burlando, se están, bromeando sobre su sacrificio y sobre una muerte tan horrible. Lucas 23, 34. Cuando dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hay alguien que, mientras lo tortura, dice, Padre, perdona a mi torturador. Padre, perdona a mi asesino. Eso marca la distancia entre nosotros y Cristo, hermano. ¿Cuánto nos queda por llegar a ser como Cristo? Él está perdonando a sus asesinos. Está pidiendo al Padre que tenga compasión de ellos. Para que vea 2 cosas. La santidad de Cristo. Y segundo, la profundidad del pecado en los seres humanos. Y aún así, Dios vence en la cruz, mostrando su poder santo sobre el pecado, el mundo y el mal, vindicando ¿qué cosa? Su santidad. Hebreos 2.14, Hebreos 2.14, cuando dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Al diablo
Dios, por medio de Cristo, le ganó la pelea, ¿dónde? En la carne. Ese es el poder de la muerte de Cristo, hermano. Donde este pecado nuestro fue castigado allí, pero a la vez nos dio la santidad de Cristo. Entonces, el poder de la muerte de Cristo, que es santo, hombre y Dios y Rey, que significa gobernante, nos bendice. Él es el Rey, porque es anunciado como Rey. Es anunciado como Rey en Mateo, cuando dice Mateo 2, 1, 2, cuando llegan los magos a Jerusalén y dicen: ¿dónde está el Rey de Israel que hemos venido a adorar? Y todo Jerusalén quedó consternado. Y por otro lado, en Apocalipsis 19:16, cuando Él venga y en su manto y en su muslo tiene el nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo, siendo Rey, Dios, Santo, Glorioso, se despoja de todo para obedecer al Padre, glorificarlo, pagando por el pecado de los elegidos. Y fíjese, déjeme decirle, en el 15:26, estamos hablando de Marcos, Marcos 15:26, dice: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, o Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, a los cuales los judíos se enojaron. Y fue una pequeña venganza de Poncio Pilato. Les dijo: este es el Rey de los Judíos, crucificado. Los judíos que reclamaron: tienes que poner el que decía ser Rey de los Judíos. No, dijo, escrito está, ahí se queda. Bien, pero en esta ironía y en esta venganza Dios cumplió una proclamación. Fíjese, Dios usa incluso el mal en este sentido. Poncio Pilato, queriendo hacer una venganza personal, ironizar y humillar a los judíos, le puso: este es el crucificado como delincuente, es el Rey de los Judíos. Pero estaba obedeciendo un mandato de Dios. No es que Dios le dijo: escribe eso, no. El Espíritu Santo lo impulsó. Y Dios proclamó desde la cruz que este es el Rey de los Judíos, para gloria de Dios. Entonces, Dios tiene poder para inducir todas las cosas, incluso, por ejemplo, para hacer hablar un burro, para hablarle a un profeta porfiado. ¿Cierto? Puso un rey ateo, pagano, para bendecir a su pueblo Israel y volviera del cautiverio babilonio o ya persa en ese tiempo a Jerusalén. Y Dios usó Poncio Pilato, su venganza, para proclamar desde esa cruz que Cristo es el Rey de los Judíos. Es muy interesante eso. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8, más o menos todos lo conocen, pero lo vamos a leer porque pone el acento precisamente dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, tomen el ejemplo de Cristo Jesús. Sigan las pisadas, como dijo el apóstol Pedro, de Cristo, diciendo cuál. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, siendo hombre, sufriendo como hombre, no usó sus poderes especiales para no sufrir.
Lo que a veces no queremos nosotros es tener poder de Dios para no sufrir. Eso es carne, eso es satánico. Pero está en nosotros. Y debemos aprender a reconocerlo como un pecado. Entonces, 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más humillante que podía haber en ese tiempo. Entonces, ¿por qué Dios se despojó? Porque Cristo es Dios. Se despojó de toda veló su poder divino para la gloria de Dios y amor a los pecadores elegidos y amor a la creación. Romanos 5:8. Por eso hay dos cosas en la cruz de Cristo: obediencia y amor al Padre, y amor por los elegidos. Porque los elegidos nacen pecadores, no nacen santos. Romanos 5:8. ¿Qué dice? Acá está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Significa esto: que Dios no andaba buscando los santos, los buenos, los mejores, para morir por ellos. No. La materia prima que hay en la tierra es pecado. No hay justo ni a un uno. Entonces, cuando Cristo viene a morir por pecadores. Y eso habla de una muestra de ¿qué? De amor. De amor incondicional, hermano. Ningún ser humano va a morir por otra persona que es un delincuente, que es un asesino, que transgrede la ley. Pero Dios sí. Mandó a Cristo morir en la cruz por nuestras transgresiones, por nuestra rebeldía, por nuestras blasfemias, por toda la maldad que los hombres son capaces. Cristo murió por ello. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor, hermano. Y amor incondicional. Porque si Él salva a pecadores que no tienen remedio y están condenados, Él se va a ocupar de preservarlos. Y el amor de Dios por su pueblo, como decía, es incondicional. Y aunque lo castigue por su rebelión, sus promesas serán cumplidas. Miren lo que dijo a Israel. Mateo 23. Mateo 23. 37. Al Señor Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, Dios abandona a Israel. Pero, último versículo: porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a llegar un momento en la historia en que Israel va a decir: bendito, hosana aquel que viene en nombre del Señor. Y van a reconocer a Cristo como su Mesías. De eso es lo que está diciendo. Yo voy a venir y ustedes me van a exaltar y adorar como el Mesías.
Es decir, ¿qué significa esto? Esta no es la iglesia, hermano. Porque algunos dicen, no, esa es la iglesia, no. Que Dios tiene un trato pendiente con Israel. ¿Por qué? Para el cumplimiento de las promesas que le hizo ¿a quién? A los padres. Abraham, Isaac, Jacob. Los hijos que conformaron las 12 tribus de Israel. David, etc. ¿Se fijan? ¿Y qué dice la iglesia? Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20, mire. Dice, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que somos nosotros? Completamente de Dios por medio de Jesucristo, porque fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Somos propiedad de Dios. Usted no tiene derechos. Nosotros tenemos deberes santos para con Dios. Y somos la propiedad y somos sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 13, 14. Y en cuanto a hijos amados, nos disciplina Dios. ¿Para qué? Para santidad. Dios no nos disciplina ni nos castiga porque esté enojado, no. Porque quiere que seamos santos. Ser santo porque yo soy santo. Ese es el propósito. Por tanto, Dios es fiel. Otra característica. Dios es poderoso, Dios es santo, Dios odia el pecado y Dios es fiel. Su amor a su pueblo es un amor incondicional. ¿Qué significa? Que no importa lo que haga el pueblo, Dios va a cumplir sus promesas. Si se porta mal, Dios lo va a castigar. No le va a dejar pasar el pecado en blanco, como se dice, o hacer la vista gorda, no. Lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque lo ama. Y es un amor que nosotros a veces no podemos entender, porque no experimentamos de Dios. Y a veces ni siquiera no lo creímos mucho. ¿Me habrá perdonado el Señor? Es que este pecado es tan grande. Es que no lo siento. No, hay que creerlo, no sentirlo. Porque nuestra carne siempre nos va a culpar. Si usted le cree a Cristo, esa promesa de que Él va a perdonar nuestros pecados siempre, confesándolo, arrepintiéndolo, créalo. Créalo. Entonces a veces no podemos entender ese inmenso amor de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un comportamiento incrédulo. Y Dios, una de las cosas que le molesta es la incredulidad. Y por la disciplina Él nos lleva ¿a qué cosa? A creer, a confiar. Versículo, volvamos a Marcos 15, del 35 al 36. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Hermano, yo lo leía y lo he leído siempre. Hay una curiosidad muy humana, pero es burlesca. Es como decir, veamos qué milagro va a hacer Dios. Hay así esa actitud, un poco cínica incluso, en nosotros. Es esta. Ay, veamos si Elías viene a salvarlo, ¿cómo es ahí? ¿Ah? Y a veces nosotros nos dirigimos a Dios de esa manera.
Mire, ¿cuánto se llama? La curiosidad burlesca, más la burla provocadora de los judíos, junto a algunas mujeres asustadas, los discípulos escondidos, desamparados de Dios. Jesucristo muere en absoluta soledad, la soledad de la muerte, hermano. Es un costo enorme. No lo podemos dimensionar. Abandonado por los hombres, abandonado por sus discípulos, abandonado por Dios, despreciado por los adversarios, burlado por los ignorantes. ¿Qué haría usted? Desesperación, locura. En cambio, Cristo, ¿qué hace? Los perdona. Esa es una de las cosas. Y cuando mueren, ¿qué exclama? Juan 19:30. Veamos Juan 19:30. Importante esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Está todo pagado. No hay deuda. Y que, como dicen muchos comentaristas, que este era un término de contabilidad que se ha encontrado en los manuscritos y en, qué sé yo, en los escritos más antiguos de antes de Cristo. Consumado es significa todo pagado, concluido. Y Jesús dice: consumado es, está todo pagado. El pecado ha sido pagado. Gloria a Dios. Está todo pagado. Y después, siguiendo los versículos 38 y 39, el Señor da dos señales. Volvamos a Marcos. Marcos 15. Marcos 15, versículo 38. ¿Qué dice? Y entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Cuando habla del velo del templo, no está hablando de las cortinas, está hablando del velo que separaba el lugar santo, donde funcionaban los sacerdotes, del lugar santísimo, donde el sacerdote principal entraba una vez al año para hacer expiación por el pecado del pueblo. Y recuerden que entraba amarrado al pie con una cuerda, porque habían sacerdotes que morían dentro y nadie podía entrar, porque también morían. Y morían los sacerdotes porque tenían pecado, entonces había que tirarlos fuera. ¿Qué significa que se rompe esta cortina? Esta cortina no era la cortina que usamos nosotros acá. Tenía velo, tenía cuero. Se habla de unos 15 a 20 centímetros de ancho. Entonces no era una cosa y se raja en dos. Es un símbolo que está diciendo que Dios ha abierto el lugar santísimo a todo aquel que cree en Cristo, sea judío, sea gentil. Y esa es la gran señal que se entrega ahí. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4.
Hebreos 4, 15 y 16, cuando dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En cualquier momento usted espiritualmente va, por Cristo Jesús, un cristiano está en el lugar santísimo. Lugar santísimo que el sacerdote judío podía entrar una vez al año con el riesgo de morir incluso. ¿Por qué podemos estar así, en esta presencia, en el trono de la gracia? Por Cristo. Porque la cruz de Cristo significó castigo a nuestro pecado, se nos imputa la santidad de Cristo, somos declarados justos por Dios y podemos estar en su santa presencia. Porque ahí está ¿quién? Nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. ¿Cómo se llama eso? Dios ha dado una salvación completa y una preservación. Versículo 39, entre paréntesis, lo que es una victoria completa sobre el pecado. Versículo 39. Ahí está el centurión. Centurión significa 100. Está hablando de un hombre que tenía a cargo 100 soldados, una centuria. Y dice, versículo 39, y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué sorprende a este hombre, un soldado romano acostumbrado a matar? Los romanos en general despreciaban a los judíos y a los pueblos a los cuales dominaban, los miraban en menos, así que matar a uno de ellos para ellos no les hacía ningún problema, ni legal ni moral. Pero matar a un romano o castigar a un romano, como lo mostró el apóstol Pablo cuando le dijo: yo soy ciudadano romano, y dijeron: no nos denuncien, nos hemos equivocado. Pero a un judío, ¿qué lo sorprende? Fíjese, este soldado romano acostumbrado a ver morir gente, seguramente en la cruz, eran seguramente uno de los especialistas de la cruz. ¿Cómo veía morir a los hombres? Maldiciendo, blasfemando, gritando, horrores, maldiciendo a los presentes, maldiciendo a las divinidades. Agonía, una agonía horrible. ¿Pero qué vio en Cristo? ¿Qué vio? Vio uno que perdona a sus asesinos, uno que salva a otro que está en la cruz y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, uno que clama a Dios, uno que no maldice, no blasfema, uno que clama a Dios y tiene paz, proyecta paz y entrega su espíritu a su Dios y dice: pagado está. La diferencia es muy notoria. Entonces eso es lo que a este hombre le hace decir, y esa es la obra del Espíritu Santo. Esto es diferente, esto es otra cosa. Este hombre verdaderamente era un hijo de Dios. Y esa es una proclamación ¿de quién? De un gentil romano, de un centurión. ¿Qué significa esto? Significa que después de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo comienza a salvar gentiles. Se va a hacer presente. Se va a revelar a los gentiles como se reveló a este hombre. Un soldado embrutecido por matar gente, por violencia,
por hacer guerra, por despreciar a sus enemigos. Este hombre llega a decir, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y es la señal que Dios no solo habría, como lo había declarado, ¿cuándo? Juan 10:16. Juan 10:16, veamos. Cristo lo había declarado ya indirectamente, dando a entender. Juan 10:16, ¿qué dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? Un redil judío. Aquellas también debo traer, y oiréis mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. En Cristo, Israel, cuando cree en Cristo, y los gentiles que han creído en Cristo serán un solo rebaño de el pastor eterno que es el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo le dio entendimiento a este hombre para aclamarlo ahí en la cruz, hermano. Es sorprendente cómo Dios ha ido operando, ¿cierto? Entonces, Dios no discrimina. Dios quiere salvar a todo el que cree, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, de toda condición social, intelectual, porque todos son pecadores. Apocalipsis 5:9. Miren lo que aparece acá en Apocalipsis 5:9. Hay un pueblo que está adorando al Señor y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero, 5:9, acabo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, la primera razón. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, toda lengua, pueblo y nación. Esos son los salvos de todas las naciones, de todas las razas, de todos los idiomas, que van a estar en el cielo alabando, glorificando a nuestro Señor. Entonces, en la cruz de Cristo, ¿qué se revela? La fidelidad de Dios a su palabra. Se revela que Dios provee todo para la salvación del pecado. No solo el momento, sino la preservación del que cree. Dios odia el pecado y al pecador, y Dios revela su santidad poderosa para vencer el pecado en Cristo Jesús y hacer santos a pecadores y condenados. Dios se humilla en su Hijo en la cruz para la gloria de Dios. Porque la humillación, ¿en qué concluye? En la gloria de Dios. ¿Cómo? En la salvación de muchos. En la cruz Dios reveló su amor incondicional a sus elegidos. Revela también su juicio al pecador y al mundo. Dios es fiel a su pueblo y no discrimina. Es generoso para salvar pecadores. Santo, juicio, amor, paciencia. Poderoso que guía las circunstancias. ¿Qué más? Santo. Lo repetimos. Todos esos atributos de Dios se están revelando ¿dónde? En el momento de la cruz. Tal vez hay muchos más. Si se investiga, yo creo que hay muchos más. Y se investiga sobre todo la sabiduría de Dios, como dice el apóstol Pablo. Oh, inescrutable sabiduría de Dios. ¿Quién dio el consejo a Dios? Nadie.
Él es la sabiduría. Pero además, es Cristo la suprema revelación de Dios a los hombres para salvación y santidad eterna y para juicio y condenación eterna. Y el momento cúlmine de esa revelación de Dios es Cristo en la cruz. Crucifixión y resurrección de Dios hombre. El Dios hombre que es Cristo. Prometido y anunciado en el Antiguo Testamento, presentado en los 4 evangelios, explicado en las cartas del Nuevo Testamento y anunciado en su segunda venida como Rey y Juez de toda la creación en Apocalipsis. El Señor Jesús es el protagonista de las Escrituras. Veamos Apocalipsis para terminar. Apocalipsis 19:10. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, queriendo postrarse ante un ángel porque está conmocionado con todo lo que está viendo, con todo lo que le está siendo revelado. Dice, yo me imagino que debe ser una cosa que no cabe en el cuerpo, en sí mismo. Y dice, yo me postré a sus pies para adorar y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, el ángel, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? La cruz. La cruz. Y cuando dice, los de tus hermanos que retienen el testimonio, la cruz retenemos, estamos vivos por la cruz, tenemos todo por la cruz. Y Cristo dice, el testimonio de Cristo o de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? Es la esencia de toda la palabra de Dios. El testimonio de Jesús en la cruz o de la cruz anunciada en el Antiguo Testamento. La cruz cumplida en el Nuevo Testamento. Y por esa cruz hoy hay salvación y juicio. Pero el director de toda esta obra es el Padre, Dios Padre, el cual ha planificado todo para su gloria y complacencia. Conozca, hermano, la cruz de Cristo. Entienda, hermano, la cruz de Cristo. Profundice la cruz de Cristo. Ame la cruz de Cristo. Porque en esa cruz somos perdonados, salvados, santificados, hechos hijos de Dios para la vida eterna de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a concluir aquí y vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, no hay palabras que podamos decir. Decir gracias es poco. Estamos asombrados por la grandeza de su obra. Cada vez que la conocemos más nos sorprende su riqueza, su sabiduría, sus atributos magníficos, grandes, hermosos, Señor. Usted es lo más grandioso que puede suceder a un ser humano, Señor. Y todo por la fe en esa cruz de Cristo, que usted fue el que la anunció, planificó, para gloria de su santo nombre. Nada más que decirle gracias, Señor, y pedirle perdón por nuestra incredulidad, por nuestras dudas, por nuestros pensamientos inicuos a veces, Señor, aún diciéndonos cristianos. Pero usted ha tenido compasión, ha tenido misericordia y este amor incondicional para disciplinarnos porque nos ama. Gracias, Señor. Gracias.
Todo se lo agradecemos siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día hemos terminado. Que puedan tener un hermoso domingo en familia o amigos, todo lo que pueda permitir la pandemia, y no, etc. Y nos vemos el martes, que va a haber un culto presencial con 5 personas que ayudan o asisten, dice según la ley, al ministro, predicador, no sé cómo está escrito. Así que sería el que predica más 5 hermanos, para la gloria de Dios. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que pueda esta palabra ser acogida en nuestros corazones para la gloria de nuestro amado Señor. Nos vemos, los despido y nos vemos el martes, si el Señor nos ha venido el lunes. Amén. Amén.